Si necesitas aprender a resolver este tipo de ejercicios de manera sencilla, mira el siguiente video. Ficha pedagógica 11, tercera semana, actividades de matemáticas. En el siguiente video resolveré un problema de sistema de ecuación de 3×3. Para ello aplicaré el método algebraico de reducción. Se trata del problema 4 literal A que está en la página 15 del libro de matemáticas de segundo bachillerato. Antes de empezar con el proceso de resolución, es importante plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué es encontrar la solución a un sistema de ecuaciones? Sin importar si ese sistema de ecuaciones tiene 2 o 3 incógnitas, tenemos que considerar que encontrar la solución a un sistema de ecuaciones significa encontrar el punto donde las rectas se cortan, tal como se muestra a continuación. Si el sistema de ecuaciones tiene 2 ecuaciones, significa que deben haber 2 rectas cortándose en un mismo punto, es decir, comparten una misma coordenada. Si el sistema de ecuaciones tiene 3 ecuaciones, significa que deben haber 3 rectas cortándose en un mismo punto, y esa sería la solución. Es importante también tener en cuenta que no todo sistema de ecuación tiene solución, es decir, que esas rectas no se cortan en ningún punto. Por lo tanto, eso significa que son rectas paralelas. ¿Cómo se vería gráficamente? De la siguiente manera. Al ser paralelas, esas rectas nunca se cortan, por lo tanto, dicho sistema de ecuación no tiene solución. Ahora procederemos a hacer el análisis del problema antes mencionado y que detalla lo siguiente. La suma de las edades de un padre y sus 2 hijos es 48. Dentro de 10 años, el doble de la suma de las edades de los hijos excederá en 6 años a la edad del padre. Cuando nació el pequeño, la edad del padre excedía 26 unidades, al triple de la edad que tenía el hijo mayor. ¿Cuál es la edad de los 3? Esta pregunta pues hace referencia a la edad actual que tiene cada uno de ellos. Para poder analizar de mejor manera este texto, lo hemos ubicado con colores para plantear cada texto en el tiempo que le corresponde, en pasado, presente y futuro. En el presente pues hemos ubicado el texto con color negro, en lo que es al pasado con color azul y todo lo que corresponde al futuro con color rojo. Vamos a hacer el análisis de este planteamiento. Vamos con el presente. Todo el texto que hace referencia al presente detalla: la suma de las edades de un padre y sus 2 hijos es 48. Antes de empezar, pues evidentemente tenemos que escoger una letra, una variable para representar cada una de esas edades. Y para este problema hemos escogido las letras A, B y C. A para la edad del padre, B para la edad del hijo mayor y C para la edad del hijo menor. En este texto que detalla a lo referente al tiempo presente, no hay tanta dificultad para poder expresar la ecuación, porque nos dice que la suma de las edades del padre y sus 2 hijos es 48. Por lo tanto, pues sería la suma de las 3 edades, que nos quedaría A más B más C es igual a 48. Con ellos ya tenemos la primera ecuación en el tiempo presente. Analizamos ahora el texto que detalla al futuro. Dicho texto dice: dentro de 10 años el doble de la suma de las edades de los hijos excederá en 6 años a la edad del padre. Es decir, que si sumamos la edad de los hijos, dicha edad excederá en 6 años con respecto a la edad del padre. Esto es muy importante tener en cuenta y lo vamos a detallar más adelante. Pues bien, tenemos que establecer pues la edad que tendría el padre después de 10 años, la edad del hijo mayor después de 10 años y la edad del hijo menor después de 10 años. ¿Con qué signo tomamos en cuenta esos 10 años? Como es el futuro, ese 10 es positivo. Entonces, la edad actual del padre es A, pero dentro de 10 años sería A más 10. La edad actual del hijo mayor es B, pero dentro de 10 años sería B más 10. La edad actual del hijo menor es C, pero dentro de 10 años sería C más 10, porque hay que sumarle esos 10 años que van a transcurrir para los 3 personajes. Luego el texto también detalla el doble de las edades de los hijos. Pues bien, ¿cómo se expresa el doble? Pues multiplicando por 2. Por lo tanto, la edad del hijo mayor nos quedaría 2 que multiplica a la suma de B más 10.
Y la edad del hijo menor nos quedaría 2 que multiplica a c más 10. Ahí están expresadas de manera algebraica el doble de las edades tanto del hijo mayor como del hijo menor. Luego el texto también detalla la suma de las edades de los hijos, es decir, debemos sumar las dos edades que tienen los hijos. Entonces nos quedaría 2 que multiplica a la suma de b más 10 más 2 que multiplica a la suma de c más 10. Esto ya es en el futuro y tenemos expresado ya el doble de las edades respectivamente, tanto para el hijo mayor como para el hijo menor. El texto también detalla excede 6 años. Entonces este 6 años, como es excede, debe ser positivo. Por eso lo ubicamos más 6. Finalmente, en el análisis para establecer la ecuación, leemos: el doble de la suma de las edades de los hijos excede 6 años a la edad del padre. Con el siguiente procedimiento explicaré de manera sencilla cómo interpretar esto, que el doble de las edades del hijo mayor y del hijo menor excede en 6 años a la edad del padre. Vamos a suponer que la edad del hijo mayor es 10 años y la del hijo menor es 8 años y que el padre tiene 30 años. El doble de 10 sería 20 y el doble de 8 sería 16. Al sumar el 20 con el 16 que nos ha quedado después del procedimiento realizado, sumaría 36. Analizando este resultado 36 con respecto a la edad del padre, que tiene 30, podemos observar que 36 excede a 30 en 6 años. Es decir, que si le restamos los 30 años del padre a ese resultado que nos dio 36, la diferencia es 6. Entonces se está cumpliendo esta condición de que la suma del doble de las edades, tanto del hijo mayor como del hijo menor, excede en 6 años con respecto a la edad del padre. Pero como esto se trata de una ecuación, de una igualdad, significa que a cada lado de la igualdad debe quedar el mismo resultado. Por lo tanto, a la edad del padre hay que sumarle los 6 años que excede el doble de la suma de sus dos hijos. Por lo tanto, al sumarle a los 30 años los 6 años que excede, vamos a obtener una ecuación equilibrada. Por ello es que se debe sumar a la edad del padre los 6 años para que quede equilibrada la ecuación. ¿Qué significa que quede equilibrada? Que el resultado que obtenemos al lado izquierdo sea el mismo resultado que se obtenga al lado derecho. Por eso se debe sumar 6 años a la edad del padre. Por lo tanto, procedemos a romper cada uno de los paréntesis que están al lado izquierdo y al lado derecho de la igualdad. Rompiendo el paréntesis de la edad del hijo mayor, nos quedaría 2 por b, 2b. 2 por 10, 20. Recordemos que el producto de elementos que tienen el mismo signo, pues nos queda positivo. Por eso nos queda 2b más 20. Rompiendo el paréntesis de la edad del hijo menor, nos quedaría 2 por c, 2c, 2 por 10, 20. Al lado derecho rompemos el paréntesis de la edad del padre, recordando que antes de ese paréntesis está el signo positivo que se sobreentiende, que no afectaría al signo de los elementos que están dentro, por lo tanto a más 10 saldrían con sus mismos signos. Y ubicamos el más 6. Ordenando un poco la ecuación, pasaríamos la a que está al lado derecho con signo negativo al otro lado, porque a está positiva, por lo tanto pasaría negativa, y ese 40 que está positivo al lado izquierdo pasaría al lado derecho con signo negativo. Por lo tanto, nos quedaría menos a más 2b más 2c igual a 16 menos 40. Haciendo la resta al lado derecho, 16 menos 40 nos quedaría menos 24. Entonces la ecuación en el futuro nos quedaría menos a más 2b más 2c igual a menos 24. Analizando el texto que detalla al pasado, tenemos: cuando nació el pequeño, la edad del padre excedía 26 unidades al triple de la edad que tenía el hijo mayor. Entonces tenemos que determinar la edad del padre y del hijo mayor cuando nació el pequeño. Entonces, para poder establecer la edad del padre, la vamos a obtener de la siguiente manera. Si a la edad del padre actual le restamos la edad
del hijo menor, entonces de esa forma vamos a obtener la edad del padre en el pasado. Y la del hijo mayor de igual manera, tomamos la edad actual y le quitamos o le restamos la edad del hijo menor, por lo tanto de esa forma vamos a poder establecer la edad del hijo mayor. Luego viene otra parte del texto, dice excede 26 unidades. Esa palabra excede es positiva, por lo tanto nos quedaría más 26 en esa partecita del texto. Otra parte del texto detalla triple edad del hijo mayor, es decir, que tenemos que multiplicar por 3 la edad del hijo mayor en el pasado, que es b menos c. Por lo tanto, nos quedaría 3 que multiplica a b menos c. Con el siguiente procedimiento detallaré de manera sencilla la forma de interpretar el hecho de que la edad del padre excede en 26 unidades al triple de la edad del hijo mayor. Entonces vamos a suponer que la edad del padre es 56 años y la edad del hijo mayor es 10 años. Si obtenemos el triple de 10 años, eso es 30. Al comparar 56 años, que sería la edad del padre, con respecto a 30, que es el triple de la edad del hijo mayor, podemos darnos cuenta que es verdad, que se está cumpliendo esta condición, que la edad del padre excede en 26 unidades al triple de la edad del hijo mayor. ¿Cómo podemos evidenciar esto? Pues si restamos 30 menos 56, nos quedaría los 26 que está excediendo. Como esto se trata de una igualdad, eso significa que al triple de la edad del hijo mayor habría que sumarle 26 para que la ecuación quede equilibrada, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Para estructurar la ecuación ya final, pues leemos otra vez el texto. La edad del padre excede 26 unidades al triple de la edad del hijo mayor. Por lo tanto, ubicamos al lado izquierdo la edad del padre, que evidentemente excede al triple de la edad del hijo. Al otro lado ubicamos el triple de la edad del hijo, que es 3 que multiplica a b menos c. Recordemos que como esto se trata de una igualdad, es decir, que el mismo resultado que está al lado izquierdo debe quedar al lado derecho, esos 26 años o 26 unidades que excede se los debo sumar al triple de la edad del hijo mayor. Por lo tanto, nos quedaría a menos c es igual a 3 que multiplica a b menos 6 más 26. Rompiendo el paréntesis que está al lado derecho de la igualdad, nos quedaría 3 por b, 3b, 3 por c, menos 3c. Recordemos que el 3 es positivo y el c es negativo. Por lo tanto, el producto de factores con signos opuestos nos da negativo. Y bajamos el 26. Ordenando un poco la ecuación, pasaríamos el 3b positivo con signo negativo al lado izquierdo. Y el 3c, que está con signo negativo, pasaría con signo positivo al lado izquierdo. Eso implicaría que del lado derecho solo nos quedaría el 26. Al aplicar lo que es la reducción entre menos c y más 3c, nos quedaría más 2c. Finalmente, la ecuación en el pasado nos quedaría como a menos 3b más 2c igual 26. Entonces, nuestro sistema de ecuación nos quedaría de la siguiente manera. A más b más c es igual a 48, que la vamos a tomar como primera ecuación. Menos a más 2b más 2c es igual a menos 24, que la vamos a tomar como segunda ecuación. Y finalmente a menos 3b más 2c igual 26, que la vamos a identificar como la tercera ecuación. Aplicando el método de reducción, tenemos los siguientes pasos. En el primer paso vamos a hacer nuestra primera reducción. Vamos a tomar la primera ecuación y la segunda, detallando evidentemente que existen varias formas de resolver este ejercicio y dependiendo de quién lo resuelva, pues va a escoger el procedimiento más adecuado. En este momento, al hacer el análisis de lo que es el proceso de reducción, tenemos que tener en cuenta que la reducción significa resta y que esa resta debe dar 0. Y para que pueda dar 0 una resta, tenemos que tener dos números iguales pero con signos contrarios, es decir, menos 5 y más 5, menos 4 y más 4, menos 6 y más 6. Es decir, que si esos dos números son opuestos, el resultado va a ser 0. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el proceso de reducción. Entonces,
ya podemos eliminar lo que es la a, porque la a de la primera ecuación es positiva y la a de la segunda ecuación es negativa y los dos tienen el mismo coeficiente, que sería 1. Por lo tanto, solo tenemos que proceder a eliminarla. Pero podemos hacer otro procedimiento. Podemos también eliminar la letra c. Para poder restar la variable c de la primera ecuación y de la segunda ecuación, esas dos variables deben cumplir dos requisitos. Primero, que deben tener el mismo coeficiente, y segundo, deben tener signos opuestos. En este caso, la letra c de la primera ecuación tiene como coeficiente el 1 y la letra c de la segunda ecuación tiene como coeficiente el 2. Y ambas son positivas, por lo tanto no podría ser la resta. Para cumplir con la primera condición de que las variables c de la primera ecuación y de la segunda ecuación tengan el mismo coeficiente, procedemos de la siguiente manera. Vamos a intercambiar sus coeficientes. Es decir, el coeficiente de la variable c de la primera ecuación pasa a multiplicar a todos los elementos de la segunda ecuación, es decir, por 1. Y el coeficiente de la letra c de la segunda variable, que es 2, pasaría a multiplicar a toda la ecuación número 1, es decir, por 2. Pero hemos cumplido con la primera condición. La segunda condición es que deben tener signos contrarios, es decir, una de ellas debe ser negativa. Para ello le vamos a ubicar el menos al 1, que va a multiplicar a la segunda ecuación. Por lo tanto, realizando las multiplicaciones del 2 por cada elemento de la primera ecuación, nos quedaría 2a más 2b más 2c y 48 por 2, que sería 96. La segunda ecuación nos quedarían los mismos resultados, pero con signos cambiados, porque estamos multiplicando por menos 1. Es decir, que menos a quedaría como más a, más 2b quedaría como menos 2b, más 2c nos quedaría como menos 2c. El 24, que es negativo, pues pasaría como 24 positivo. Entonces, de esa manera podemos eliminar la variable b y la variable c, tanto en la primera como segunda ecuación, porque son expresiones opuestas, es decir, el 2 positivo se cancela con el 2 negativo en cada una de esas variables, en la b y en la c. Entonces procedemos a hacer la suma de la variable a. ¿Por qué digo suma? Porque esas dos expresiones tienen el mismo signo. 2a es positivo y a de la segunda ecuación también es positiva. Por lo tanto, 2a más a nos quedaría 3a. Con los números tenemos también que hacer una suma porque tienen el mismo signo. 96 más 24 nos quedaría 120. Entonces tenemos una ecuación con una sola incógnita, que sería 3a igual a 120. Despejando la variable a, nos quedaría 120 dividido para 3. Y 120 para 3 nos quedaría 40. Recordemos que la letra A representa la edad del padre, por lo tanto ya conocemos cuál es la edad del padre, es decir, 40 años. En el segundo paso vamos a hacer una segunda reducción y para ello vamos a tomar las tres ecuaciones al mismo tiempo y vamos a eliminar la variable b sin hacer ningún procedimiento. ¿Por qué? Porque si sumamos la variable b de la primera ecuación y de la segunda, vamos a obtener 3b positivo, que se cancelaría con el 3b negativo de la tercera ecuación. Entonces procedemos a cancelar esas variables y nos quedaría 0. Vamos con respecto a la letra A. La letra A de la primera ecuación y de la segunda ya tienen signos opuestos. Significa que yo puedo cancelar esa letra A de la primera ecuación con la segunda ecuación. Por lo tanto, al cancelarse, nos quedaría solamente la A de la tercera ecuación y que bajaría. En la C podemos observar que todas tienen el mismo signo, es decir, en cada una de las ecuaciones, tanto en la primera y segunda y tercera ecuación, tienen el mismo signo. Por lo tanto, sumo 2 más 2, 4 y más 1 que está en la primera ecuación, nos quedaría 5. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas que sería A más 5C igual 50, que la vamos a llamar cuarta ecuación. En el tercer paso, pues vamos a utilizar lo que es la sustitución. Vamos a reemplazar el valor de A, que es 40, en la cuarta ecuación que hemos obtenido.
porque es una ecuación ya con dos incógnitas donde ya A podemos reemplazar y nos quedaría de la siguiente manera: 40 más 5C es igual a 50. Recordemos que ese 40 lo hemos reemplazado por el valor que vale A, que es 40. Pasando el 40 al otro lado, recordemos que el 40 está positivo, que su signo se sobreentiende, al otro lado pasaría con signo negativo, por lo tanto nos quedaría 50 menos 40. Hacemos la resta de 50 menos 40, nos quedaría 10. Al lado izquierdo nos ha quedado 5C. Despejamos la variable C, ese 5 que es coeficiente pasaría a dividir al 10 y nos quedaría 10 entre 5. O dividiendo 10 para 5 nos quedaría 2. Por lo tanto, C es igual a 2. Recordando que C representa la edad del hijo menor, por lo tanto el hijo menor es 2 años. Hasta el momento ya conocemos la edad del padre, que es 40 años, y la edad del hijo menor, que es 2 años. Por lo tanto, en el cuarto paso vamos a utilizar lo que es la primera ecuación para reemplazar estas edades. La primera ecuación es A más B más C igual 48. Reemplazando la edad del padre, que es 40, y la edad del hijo menor, que es 2, nos quedaría de la siguiente manera: 40 más B más 2 igual 48. Podemos sumar ese 40 con ese 2 porque tienen el mismo signo. 40 más 2 nos quedaría 42 más B igual 48. Ese 42 pasaría al lado derecho con signo negativo porque en el lado izquierdo está positivo. Hacemos la resta porque tienen signos contrarios, es decir, el 48 es positivo y el 42 es negativo. Restamos 48 menos 2, nos quedaría 6. 6 positivo porque el 48 es mayor que el 42 y el signo del 48 es el más. Por lo tanto, B es igual a 6. Eso significa que la edad del hijo mayor es 6 años. Por lo tanto, la solución a este sistema de ecuación es 40 6 2. Recordando que 40 es el valor de A, 6 es el valor de B y 2 es el valor de C. Sería la solución. Dicho de otra manera, que esas tres rectas se cortarían en esa coordenada detallada. Recordando que en la descripción del video voy a dejar el link de descarga del archivo de Word donde está detallado paso a paso el procedimiento que han visto en este video. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete si no lo has hecho, compártelo para que otras personas puedan aprender a resolver de manera sencilla este tipo de ejercicios. Zalando.com